Así como la nieve se derrite marcando el inicio de la primavera, aquellas promesas que parecen eternas también pueden romperse. Aquellos vínculos que generan tristeza, con el tiempo pueden desgastarse y terminar de una vez por todas. Así es, gente, en esta ocasión hablaremos de Fruits Basket, un anime que terminé hace poco y me gustó bastante. Y no trata sobre basquetbol. Es increíble cómo casi todo el mundo piensa lo mismo antes de conocer esta obra. Incluso yo pensaba que era un espocón, pero menos mal que no lo fue porque ese tipo de historias no me gustan mucho. En su lugar, Fruits Basket nos presenta una historia de las que sí me gustan, historias con drama, romance, tragedia, desarrollo de personajes, etcétera, etcétera. Es una locura lo que hace, no por nada es considerado el best shoujo, sí, esto es un shoujo y es muy bueno, así que si no lo han visto, deberían darle una oportunidad. Pero bueno, retomando el tema principal, en esta serie de videos daré mi opinión sobre este anime y sí, han escuchado bien, habrá varios videos de Fruits Basket, uno por temporada, y es importante aclarar que si bien hablaré por temporadas, lo haré considerando la obra completa, esto porque en retrospectiva, esta historia mejora muchísimo, cosas que se dicen en la primera o segunda temporada, se entienden mejor luego de terminar toda la historia. Más adelante verán a qué me refiero, así que bueno, no alarguemos más esto y comencemos. La historia de este anime inicia con una promesa hecha por un dios que quería mantener su amistad con 13 animales diferentes durante toda la eternidad. Sin embargo, esto que en un principio parecía ser algo bueno, terminó convirtiéndose en una maldición y en un motivo de sufrimiento para todos los involucrados. La lágrima que derrama el gato al inicio de la historia representa esto mismo, cómo esta decisión del dios les trajo tristeza y cómo quien más sufre por ello es este espíritu y sus poseedores. Y esto es algo que me gustó mucho del primer capítulo y de Fruits Basket en general, el cómo nos revelaron casi toda la historia de una manera tan sutil a través de este cuento del zodiaco. Porque no solo nos hablan del vínculo que existe entre estos animales, sino que también nos spoilea quién será la pareja de la protagonista. Que Toru diga que quiere ser del año del gato es todo lo que necesitamos saber. En ese sentido, Fruits me recordó mucho a Steins Gate, porque allí también se reveló todo en el primer capítulo. Es solo que para poder darse cuenta de eso, al igual que con la historia de viajes en el tiempo, había que terminar todo. Esa es la magia de la retrospectiva, pero eso no es lo único que podemos encontrar luego de volver a ver esta temporada. Gracias a la retrospectiva también podemos comprender mejor las decisiones que tomó cada personaje. Podemos entender qué los llevó a pensar de cierta forma, porque no es lo mismo ver lo que pasa durante el aniversario de la muerte de Kyoko sin el contexto que con este. Créanme que ver la actitud de Kyo sabiendo de su pasado con Kyoko fue como ver una historia nueva, porque antes no había entendido por qué se disculpaba con Toru o se le veía nervioso. Y es que Fruits Basket es una obra donde hay que prestar atención a cada detalle y a cada personaje. Aquí todos tienen protagonismo por una razón, desde los animales del zodiaco hasta las amigas de Toru, incluso la acosadora de Yuki. Todos ellos cumplen un rol, tienen un desarrollo y un trasfondo. De hecho, la primera temporada se centra en ello, en presentarnos a cada una de estas desdichadas personas. Y digo desdichadas porque en Fruits Basket, la mayoría de personajes tuvieron infancias difíciles, infancias donde terminaron adquiriendo miedos e inseguridades que los siguen atormentando en el presente. Esto se ve mejor reflejado en los miembros del zodiaco, la mayoría de ellos crecieron en ambientes sin amor, ambientes en donde solo recibieron rechazo por parte de sus más cercanos. Tenemos el caso de Momiji, donde su madre desearía no haberlo tenido, el caso de Kyo, donde todos lo culpaban por la muerte de su madre, el caso de Yuki, donde sus padres solo lo vieron como una oportunidad para tener mejores relaciones con la familia principal, el de Kisa, donde todo el mundo la aislaba, o el de Rin, donde sus padres decidieron abandonarla, etcétera, etcétera. La obra deja bastante claro que convertirse en un animal no es tan divertido como parece. Superficialmente los animales pueden verse bonitos. Sí, qué lindos son sus animales. Pero internamente esas pobres personas sufren a niveles impensables. Sin embargo, ellos no son los únicos que lo pasan mal. Esta historia no nos quiere vender la idea de que solo aquellos con una maldición mística son desdichados. Cualquiera puede serlo, y es por eso que considero muy importantes esos capítulos en donde se nos cuenta la vida de Hanajima y de Wotani antes de conocer a Toru, porque si bien ellas no tenían ninguna maldición o vínculo con un dios, sí que sufrieron bastante por no encajar en su entorno. Por un lado, Hana sufría de maltrato en la escuela porque todos creían que podía hacerles daño con sus ondas. La cosa escaló tanto que le hicieron creer que merecía todo lo que le pasaba, que tenía la culpa por haber nacido con ese extraño poder del que nadie estaba realmente seguro de que fuera peligroso o de que siquiera existiera. Solo era una excusa que usaban para desquitarse con ella. En el caso de Arisa, su problema va más enfocado a una búsqueda de identidad.
de intentar ser como su ídolo, la pandillera conocida como la Mariposa Carmesí. Por ese entonces Arisa creía que ser una chica mala era genial, pero la verdad es que solo estaba expulsando parte de la ira que sentía hacia su madre por abandonarla a ella y a su padre en el pasado. Es por eso que le molestó tanto ver a su ídolo, a Kyoko, como una madre cariñosa y responsable, porque le recordó lo que ella no tenía y que de alguna manera deseaba. En ambos casos, las chicas estaban a punto de tocar fondo, pero la aparición tanto de Toru como de Kyoko fue una luz de esperanza para ellas. En el caso de Hana también ayudaría a su hermano, pero bueno, el punto de todo esto es entender que cualquier persona puede ser víctima de la soledad y el miedo, no importa si existe una maldición de por medio o no, y de igual forma la solución a todos estos problemas era la misma. Tanto las amigas de Toru como los miembros del Zodiaco vieron un cambio en sus vidas cuando otras personas se tomaron la molestia de tratarlas con respeto y cariño. Supongo que allí es donde aplica la frase que Yuki le dijo a Kisa: solo en el momento en que otra persona te demuestre su cariño o amor, en ese momento personas como nosotros podemos empezar a amarnos. Si bien es una frase algo deprimente y que solo diría alguien con cero autoestima, en la mayoría de casos de esta historia sucedió de esa forma. Antes de conocer a Toru, muchos no habían sido capaces de perdonarse a sí mismos, no habían sido capaces de ver más allá de su maldición, pero en el momento en que fueron tratados como personas y no como monstruos, allí pudieron darse cuenta de que la vida no era tan terrible. No todo el mundo los iba a abandonar, ni tampoco los iban a odiar irracionalmente. En parte es por eso que todos se encariñaron con Toru, tanto así que algunos llegaron a malinterpretar sus propias emociones. Y sí, es aquí cuando hablamos del triángulo amoroso que en realidad nunca lo fue. ¿Y por qué digo que no lo fue? Sencillo, porque si prestamos atención nos daremos cuenta de que Yuki estaba fuera de la ecuación y no porque Toru no lo encontrara atractivo, sino porque él mismo intentaba ocultar sus verdaderos sentimientos. Yuki no veía a Toru como mujer y durante gran parte de la historia se negaba a aceptar esa realidad. Desde que era pequeño, Yuki perdió mucha confianza en sí mismo por culpa de Akito y de su propia familia. Por un lado, su madre nunca se preocupó por saber qué pensaba ni qué era lo que quería, y por otro, cuando trató de pedirle ayuda a su hermano, este simplemente lo ignoró para no tener problemas. Por culpa de esto, Yuki creció sin una figura afectiva y cuando conoció a Toru, inconscientemente empezó a verla como una especie de madre sustituta. Esto lo vemos mejor reflejado en dos momentos puntuales. El primero es cuando le pide a Toru que le permita recostar su cabeza en su hombro tras sentir celos de la atención que le estaba dando a Kisa. De alguna manera, Yuki también quería parte de ese amor de madre. El segundo momento se da sobre el final de la temporada, donde le dice a Toru que ya es capaz de atar el nudo de su corbata, que menos de sus plantas mueren y que ya no tiene tantos problemas para relacionarse con otros. La manera en que Yuki le dice esto es la de un niño emocionado contándole sus hazañas a su madre, no la de un posible interés amoroso. Si bien es cierto que en ocasiones lo vemos actuar de forma atrevida, donde parece que saca todas sus habilidades de seducción, la verdad es que se nota a leguas que se está forzando. Esa actitud es solo una fachada para hacerse creer a sí mismo que lo que siente por Toru es completamente romántico. Y esto se comprueba fácilmente, porque cada vez que Yuki actuaba de esa forma seductora, antes de ello Toru siempre lo trataba o como un niño que debía cuidar o simplemente le mencionaba a su madre. La escena que representa mejor esto es cuando ella le dice que se ve lindo usando ropa de mujer. Yuki le dice que a los hombres no les gusta que le digan esas cosas. Es allí cuando Toru menciona a su madre y le dice que llamarlo lindo es una forma de amor. Al oír esto, Yuki dice que de cierta forma le alegra escucharla decir eso. Ahora, presten atención a lo que sucede después. Una vez Yuki termina de decir esas palabras, es cuando empieza a actuar más atrevido, más seductor. Es cuando le dice a Toru que ella se vería mejor con el vestido. ¿Entienden lo que quiero decir? Cuando Yuki siente esa extraña sensación con Toru, cuando la ve como una figura maternal, es en esos momentos cuando se fuerza a sí mismo a verla de otra forma. Aunque claro, con esto tampoco estoy diciendo que Yuki nunca sintió algo romántico por Toru, porque probablemente sí lo sintió. El problema es que como sus emociones eran muy confusas, él no era la persona indicada para apoyar a Toru como una pareja. Esto último lo digo más que nada porque Yuki no se daba cuenta cuando Toru tenía problemas. El mejor ejemplo de esto es lo que piensa cuando la ve sonreír durante el aniversario de la muerte de Kyoko. En ese momento, Yuki no se explicaba por qué alguien como ella siempre estaba animada y alegre pese a todos los problemas que había vivido. Y allí es donde está el detalle, porque Toru sí estaba sufriendo, y quien sí se dio cuenta de esto, quien sí la apoyaba cuando estaba deprimida, fue Kyo. El chico gato sabía que Toru mantenía una fachada enfrente de los demás. No había manera que una chica que llora por todo no estuviera triste al visitar la tumba de su madre. Kyo notaba esa tristeza. Él siempre la estuvo observando en el cementerio y es por eso mismo, por esa preocupación, que cuando ella tiene problemas, él se acerca no solo para ayudarla, sino también para decirle que mientras esté con él no debe preocuparse por nada. La verdad es que las interacciones entre Kyo y Toru eran muy naturales. Se notaba que ambos se preocupaban el uno por el otro. Toru sonreía solo de pensar en él. Incluso en los capítulos donde Kagura acaparaba al chico gato, en su mente la protagonista pensaba que cada vez entendía más por qué ella estaba enamorada de él.
Esta es una relación que se fue construyendo lentamente y en esta primera temporada alcanza su mejor momento cuando Kazuma lo fuerza a revelar la verdadera forma del gato. Yo tenía mucho miedo de que la persona que más quería descubriera ese secreto. Temía que Toru lo tratara igual que su madre, ocultando su miedo hacia esa forma detrás de un amor falso. Sin embargo, para su fortuna, Toru era diferente a su madre. Si bien le causó impacto ver esa forma, si bien sintió miedo de él y se lo dijo, también le hizo saber que nada de eso importa, porque ella quiere seguir viviendo con él, con el verdadero Kyo, alguien que para nada es un monstruo. Muchos dicen que desde este momento Kyo le ganó la competencia a Yuki. En parte tienen razón, pero antes de esto hubo un momento mucho más decisivo, y ese fue cuando Kyo cuidó a Toru mientras estaba enferma. La propia obra simboliza esta victoria, haciendo que la gorra que le había dado Yuki, gorra que originalmente era de Kyo, cayera al suelo ocultándose detrás de la cama. Este acto representaba la superación del primer amor por parte de Toru. Un amor que muchas veces se usó para confundirnos a nosotros los espectadores, para hacernos creer que aquel chico que le ayudó a volver a su casa sería quien se quedara con su corazón. Bastante interesante cómo se jugó con eso, pero bueno, eso sería todo respecto al tema del amor en esta primera temporada. Ya sobre la relación entre Yuki y Kyo, fue interesante saber que ambos sentían envidia del otro. Ambos reconocían las virtudes de su rival y las querían para sí mismos. Lo irónico de todo esto es que la vida que envidiaban era igual de mala que la que ya tenían. Cada uno tenía sus propios problemas. Por un lado, Kyo vivía con la culpa de haber matado a dos madres, la suya y la de Toru. Además de que también tenía que vivir con esa ansiedad que le generaba saber que tendría que vivir encerrado una vez fuera adulto. Por el lado de Yuki, la cosa también estaba fea. Producto de los maltratos psicológicos de Akito, Yuki desarrolló problemas de autoestima, creía que nadie querría estar con él por transformarse en rata. Por culpa de eso, creció teniendo miedo de relacionarse con los demás, algo que resulta un poco irónico cuando vemos que es la persona más popular de la escuela. Lo importante es que logró escapar de la casa de Akito, y aquí es donde debemos hablar de uno de los mejores personajes de esta historia, aquel que decidió acoger a todos estos locos, Shigure. Shigure, sin duda alguna, es quien mejor cumple con su papel de mover la trama. El hombre es el único que maneja a todos como quiere, incluso logra manipular a Akito. Gracias a eso es que la relación que Toru forma con los Soma puede tener lugar. Si Shigure no hiciera nada, hace rato que Toru estaría durmiendo con los peces, y no lo digo en broma. Akito es una persona muy celosa y peligrosa. Si alguien trata de romper sus vínculos, le irá mal, tal como le pasó a Kisa, a Rin o a Kana. Esta última causándole demasiado dolor a Hattori, quien también es un personajazo. Pero volviendo con Shigure, si bien el tipo es misterioso, alegre y manipulador, la realidad es que no es una mala persona. Es verdad que no le importa qué métodos ni a quién tenga que usar para conseguir su objetivo, pero a pesar de eso sí hace lo posible por ayudar a los demás, por ayudarlos a crecer y a darse cuenta de sus errores. Los mejores ejemplos son los consejos que le da a Kyo y a Hattori. Al primero le dice que debe interactuar más con otros, solo al acumular experiencias podrá aprender a ser alguien empático. De esa manera puede que algún día una chica termine amándolo. Asimismo, Shigure también se percató que su odio hacia Yuki no era más que una farsa, lo que tiene es miedo de conocerlo. Respecto al segundo, Shigure es consciente del dolor que siente Hattori por lo que pasó con Kana, por eso constantemente trata de ayudarlo para que no piense en ello, incluso hasta le busca pareja, su ex pareja. En resumen, Shigure se da cuenta de todo, por eso es que es tan manipulador, porque conoce las debilidades de todos a su alrededor. Es tan bueno en eso que ni siquiera Akito puede controlarlo, y esa es la razón por la cual al final de la primera temporada, Rin decide buscarlo para que le diga cómo terminar con la maldición de una vez y para siempre. La primera temporada de Fruits Basket mejora muchísimo en retrospectiva. Es una temporada en donde conocemos a todos los personajes, conocemos sus problemas y por qué son como son. Aunque claro, respecto a los miembros del Zodiaco, todavía quedaban algunos misterios, aún no se revelaba cuál era la verdadera maldición, porque no, convertirse en animal era solo una parte de esta, pero había algo que era incluso peor. Asimismo, en esa temporada recién se nos presentaba a Akito, y por lo mismo todavía no sabíamos qué tan desgraciada podía ser, no sabíamos qué tan grave era el estar vinculado con esa persona y por qué Rin estaba tan interesada en buscar a Shigure para deshacer la maldición. En resumen, la primera temporada sirvió para sentar las bases de esta historia, para darnos a conocer el contexto de cada personaje y de esa manera, cuando todo empieza a ponerse oscuro porque la cosa se pone fea, ya no haya necesidad de perder el tiempo en pequeños detalles. Y ya está, gente, con esto llegamos al final de este video. Si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en Twitch y en mis otras redes sociales para tener una relación más cercana conmigo, los links están en la descripción. Y por cierto, si quieren acceder a contenido exclusivo, los invito a formar parte de los miembros del canal, eso me ayuda muchísimo. Y bueno, terminado este pequeño discurso, ahora sí me despido. Hasta la próxima. El Sai Kongru.